Bueno, pues vamos a entonces ya pasar al tema de cáncer de mama localmente avanzado. Eh, Agradecemos la presencia de nuestros adscritos para que nos orienten en este caso. Lo tratamos de hacer un poquito más didáctico. Van a ser dos casos clínicos. En la primera paciente fue una mastectomía y en la segunda paciente fue una cirugía conservadora. El propósito de el objetivo fue pintar conforme a las guías de la RTOG y colocación de campos que puede ser un reto al principio para nosotros, porque sí hay ciertas particularidades de diferentes otros tumores en mama que debemos de cumplir. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. El primer caso lo van a desarrollar Tony, Alfredo, César, Alejandro y Salvador. Ok, Tony. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muy bien. Entonces es una paciente de 56 años con un diagnóstico de un CA de mama izquierdo. Es un T3N1M0, etapa clínica 3A. Entonces todo empezó en marzo del 2019 con una autodetección de nódulo de mama izquierda con crecimiento progresivo. Le hicieron una mastografía fuera del INCAN con BIRAT5. El 27 de junio del 19 se presentó por primera vez en el INCAN y en mama izquierda presentó un tumor de 7 por 4 centímetros en cuadrantes externos de la mama, movible, no fijo a pared torácica, sin lesiones en piel. En la axila izquierda con 3 ganglios palpables, movibles, que no formaban conglomerado, y en mama derecha, pues normal. Entonces, en la mastografía que le hicieron en esa misma fecha, en R12-3, de 4 a 5 centímetros de pezón de mama izquierda, se observa nódulo irregular, especulado con dimensiones de 66 por 24 por 36 milímetros, altamente sospechoso de malignidad. Se encuentra a 2 milímetros de la piel y en estrecho contacto con el músculo pectoral sin descartar la infiltración. Los ganglios de aspecto atípico axilares izquierdos 3 y resto de zonas linfoproliferativas negativas. Este mismo día le hicieron una biopsia en mama izquierda de R2-3 a 6 centímetros, en el cual reportaron un carcinoma ductal infiltrante sin patrón específico, SBR8, y no se identifica infiltración linfovascular ni periuneural. En la inmunohistoquímica presentó receptores de estrógenos y progesterona y HER2 negativo. El 27 de junio también le hicieron una citología del ganglio ciliar izquierdo, en el que presentó carcinoma. Se le realizó un PET el 18 de julio del 2019, en el cual presenta ganglios cervicales en nivel 2A bilaterales que miden hasta 8 milímetros en el eje corto, con submax de 3.2 de probable etiología reactiva. En la glándula mamaria izquierda se identifica la presencia de una imagen de aspecto medular sólida de 33 unidades Hounsfield de bordes espiculados, localizada hacia cuadrante superior externo, con dimensiones aproximadas de 31 62 por 47 milímetros, se encuentra en estrecho contacto con el borde lateral del músculo pectoral mayor, sin poder establecer adecuado plano graso de separación. Esto asociado a incremento focal del metabolismo con submax de 15.5. En cuanto a los ganglios axilares izquierdos, en los niveles 1 y 2, que miden hasta 8 milímetros en el eje corto, asociados a concentración focal del metabolismo con submax de 7.5. Entonces, la paciente acudió a oncología médica y recibió 11 ciclos de paclitaxel, esto del 29 de julio al 11 de noviembre, y posteriormente recibió 4 ciclos de FAC más carboplatino. Posteriormente se les realizó una mastografía en mama izquierda de R1 a 2 a 3 centímetros del pezón. Se continuó observando un nódulo irregular de márgenes angulados y microlobulados hipoecoico avascular tras la aplicación de Doppler color con dimensiones aproximados de 29.2 por 10.4 por 23.5 milímetros. Eso comparado con el previo y los ganglios axilares bilaterales conservados. Entonces, los de oncología médica reportaron una respuesta clínica y radiológica parcial y se mandó a unidad funcional a la paciente. En unidad funcional decidieron realizarle una mastectomía radical modificada izquierda y valorar un redete pectoral. Posteriormente, en marzo de este año, el 25 de marzo, se le realizó una mastectomía radical modificada izquierda, tipo Madden más rodete pectoral, y los hallazgos que se encontraron durante la cirugía fue un tumor en R1, 2 de aproximadamente 2 por 2 en línea B en mama izquierda en contacto con músculo pectoral mayor.
no ganglios palpables. El reporte de histopatología reportó un carcinoma ductal infiltrante SBR no valorable de un tumor de 4 por 3 por 1.1 centímetros en un lecho de fibrosis de 6 por 3 centímetros, con borde profundo en contacto focal con extensión de 0.1 centímetros. En cuanto a la disección axilar, se encontraron 3 de 16 ganglios con metástasis sin extensión extracapsular y entonces la unidad funcional en abril decidió RT más terapia endocrina. La primera vez que la valoramos en radioterapia presentaba dolor leve en el sitio quirúrgico y en cuanto a la exploración física mostraba ausencia quirúrgica de mama izquierda, cicatriz bien afrontada y cicatrizada que mantenía y mantiene bien la posición para recibir el tratamiento. En cuanto a las indicaciones de radioterapia, bueno, en nuestra paciente ese era un T3, entonces pues esa ya es la indicación para recibir radioterapia. Las demás indicaciones que pudieran ser son márgenes positivos, más de 4 ganglios positivos, 1 a 3 ganglios positivos asociados a cualquiera de los siguientes factores de riesgo: invasión linfovascular, alto grado, mujeres jóvenes, que tengan menos de 10 ganglios examinados, más de 20 de los ganglios que tuvieran la disección positivos, un T2 o más de 4 centímetros, que tuvieran márgenes cercanos. En cuanto a la dosis, se recomienda una dosis de 50 grays en 25 fracciones. Los sitios a tratar, pues pared izquierda, más o menos ganglios con tangenciales altos para cubrir de 1 a 3 positivos por PET, aunque en esta paciente se pudiera omitir porque no tiene factor de riesgo. Y en cuanto a la indicación de mamaria interna, ella no tiene indicación de radiar la mamaria interna, no tiene afección por PET y además el tumor se localizaba en cuadrantes externos. Estas indicaciones de radioterapia pues tienen como beneficio el control local, la sobrevida de cáncer específica y la supervivencia global. Oye, Tony, una pregunta. Sí. ¿Esta paciente, aparte de la primera indicación que pones de RT, tiene alguna otra indicación? El T2 o mayor de 4 centímetros, esto posterior a la cirugía. Ok, y Los ganglios, pudiera ser una indicación. la dosis total que le darías a este paciente es de 50 en 25 fracciones. Así es. Ok, este, bueno, me voy a regresar tantito. Esto te lo pregunto porque en el reporte de la mastectomía Ujú. reportan que el borde profundo está en contacto, hay un contacto focal. Con una Es- extensión de 0.1 centímetros. Esa pudiera ser otra indicación, ya que entonces, ¿ese sí borde tiene, cómo lo dejarías, Tony? es que puede ser menor a 1 milímetro. Pero dice, mira, un borde positivo es aquel que está en contacto con la tinta, ¿no? Hay diferentes Ujú. tipos Así es. de márgenes positivos, puede ser focal o puede ser extenso. En este caso, la paciente tenía un borde en contacto de tipo focal. Ok. Idealmente se debe llevar a una segunda cirugía, una ampliación de márgenes, probablemente no se pudo hacer. Entonces, no sé los demás qué piensen, si le darían solamente 50 grays o valorarían dar un boost a la pared torácica. Al Pues es cualquier que residente que responda. o sea, el margen tiene que ser en contacto con la tinta o que esté a menos de 1 milímetro. Y en este caso, como el margen era un margen profundo, pues probablemente no, por eso no la llevaron a resección. Es que de hecho ahí Pero, dice pues, extensión a 0.1 centímetros, lo cual yo entendí que no era menor a 1 milímetro. Es lo que están poniendo, ¿sí me escuchan? Sí, Sí. sí, Lo que están poniendo es justo lo que dice Efraín, es muy importante porque para eso, eh, es decir, el borde profundo ya no podían probablemente extenderse más para no hacer una cirugía más mórbida y lo que dejaron o lo que quedó ahí o aparentemente inicial después de la mastectomía se había quitado todo, pero ya en la revisión microscópica quedó un puntitito de 1 milímetro con células en contacto con la tinta. Entonces, eso amerita algo en la radioterapia. Es creo que a lo que va la pregunta de Efraín. sí, o sea, probablemente ameritaría darle un boost a la pared torácica porque tiene, pues es un margen positivo, es un R1.
O sea, yo valoraría dar no 50 Grays, 60 o más, tal vez. Ujú. En Y no, caso de igual. que tuviera márgenes cercanos, sí se debe de dar un boost de 10 Grays. Sí, pero en este caso es margen positivo, Tony. Así es, esa paciente ya no la van a poder intervenir de nuevo. ¿Qué le van a operar? Va a estar muy difícil. Entonces, la mejor oportunidad que tiene la paciente de tratamiento es en este momento. Mi opinión es un borde positivo, llegar hasta 66 Grays, 50 Grays en 25 sesiones, más una sobredosis hasta 66 Grays es lo que yo le propondría a esta paciente. De Y acuerdo. la segunda cuestión, no sé si están de acuerdo también con los volúmenes que propuso Tony. Esta paciente tenía 3 ganglios positivos posterior a la quimioterapia neoadyuvante y la propuesta es pared izquierda, más o menos, ganglios, pero con tangenciales altos. ¿Considerarías cubrir axilo-supra, Tony, o por qué lo piensas omitir? Pues por PET no se veía que tuviera afección a esa región. Por eso que Ajá. puse que serían ganglios tangenciales altos. Ahora, esto no es indicación absoluta. Pudiera ser que se le dé o pudiera ser que no. ¿Cuál sería que se le dé o no? ¿Cuál sería la región a la cual consideras tú darle o no? Los ganglios de 1 a 3. Los niveles de 1 a 3. Pero toma en cuenta que recibió quimioterapia neoadyuvante. Ajá. Entonces, en la actualidad, acuérdense que era inicialmente un T3N1. Entonces, Ujú. el tener un tumor de más de 5 centímetros es una característica de alto riesgo de recurrencia. Entonces, sería importante cubrir las regiones ganglionares. Ujú. Todas, no solo los niveles 1 al 3. Yo consideraría incluso cubrir la fosa supraclavicular, porque a pesar de haber tenido quimioterapia neoadyuvante, tuvo enfermedad residual ganglionar a pesar de la quimioneo. Entonces, eh, cualquier, cualquier respuesta patológica menos de completa, o sea, cualquier respuesta menos de respuesta patológica completa, debería considerarse entonces darle radioterapia a todas las regiones ganglionares. Ujú. Ok, entonces lo correcto sería que recibiera a todas las áreas ganglionares y que la dosis se llegara hasta de 60 a 66 Grays. Exactamente. Ok. Sí, yo creo que 66 Grays, 50 en 25, como había mencionado el doctor, y después el boost hasta 16, porque tiene márgenes positivos. O sea, si le das oportunidad a esas células que quedaron ahí, Ujú. van a volver a A crecer volver. Ok. y va a ser una recurrencia local. Y las regiones a irradiar sería la pared, más los niveles 1 al 3, más la fosa supraclavicular. A lo mejor quedaría, o hay ya quien considere darle en la mamaria interna, quien no. Pero lo que sí es importante es los niveles axilares y la fosa supraclavicular. Y bueno, por último, Tony, aquí en este caso, bueno, ya vimos que no van a ser tangenciales altos, pero con Ujú. ¿cómo, para el taller, ¿cómo lo defines? ¿Cómo nos puedes explicar qué es un tangencial alto? Un tangencial alto es aquel que deba cubrir los niveles de 1 a 3. Del 1 al 3. Ajá. Ok. Encontré otra definición, decía que es un límite el cual el borde superior está a 2 centímetros de la cabeza humeral, porque no siempre podemos cubrir el nivel 3 con los tangenciales, pero por anatomía del paciente, con que esté a 2 centímetros de la cabeza humeral, se puede considerar como un tangencial alto. Y bueno, entonces, a continuación Alfredo nos va a comentar los órganos de riesgo y la limitación de la pared torácica. Un último comentario, y casi no me gusta interrumpir, pero analicen bien los factores de riesgo del paciente y el caso. No se queden cortos. ¿Cuál va a ser el objetivo de que la rodeen? De evitarle una recurrencia. Entonces, este es un tumor en una paciente joven. Si se quedan cortos, posteriormente va a tener
progresión ganglionar y progresión sistémica. Tiene bordes positivos, indicación para radiar todas las zonas linfoportadoras. No se queden cortos, analicen bien cada caso y sí, eres R2, Tony, pero empiecen a tener malicia, no hagan las cosas por recetas de cocina. Abran la alerta, no se queden cortos. Esto es un tratamiento, es un locorregionalmente avanzado, no es un tratamiento de enfermedad temprana. Distínganlo para que, sin arriesgar a la paciente ni a los órganos en riesgo, pero tengan malicia para decidir sus tratamientos. Gracias. Sí, gracias. Perdón, nada más un comentario rápido. Lo que dice el doctor es muy cierto. O sea, es una paciente joven que si nosotros damos un tratamiento locorregional intenso, probablemente tenga gran oportunidad de salir adelante. Pero si fallamos, pues ya, adiós. Hola, buenos días. Bueno, yo les voy a hablar de la delimitación de los órganos en riesgo de nuestra paciente. Y pues una manera de introducción. Pues, Habla un poquito más fuerte. Nada más. Bueno, le digo, según las circunstancias se consideran órganos de riesgo los siguientes, que sería la mama contralateral, pulmón, corazón, tiroides, la médula espinal, las cabezas humorales y las costillas. Bueno, y en función del volumen que recibe una determinada dosis en Grace y el porcentaje del volumen total del tejido irradiado, se establecen unos límites de dosis. Las dosis de tolerancia recomendadas en algunos órganos de riesgo son para el corazón un B45 menor al 30%, un B50 menor al 20%, para los pulmones, para los ambos pulmones un B20 de menos del 35%, para el pulmón ipsilateral un B20 menor al 25% y para la mama contralateral un máximo de 5 Grace. Oye, Alfredo, Y, en la segunda oración, ¿qué nos quisiste decir? En función del volumen que recibe una determinada dosis en Grace y el porcentaje del volumen total, se establecen límites de 38 Grace. ¿Eso para qué? Pues es el límite que nos marca Para la mama, para el órgano en específico, ¿para qué volumen? No entiendo la pregunta, perdón. ¿A qué te refieres con tu segundo renglón? Sí, no es específico. Queda volando. ¿Por qué lo escribiste? Esto venía en la guía. Oye, Alfredo, y nada más si nos puedes, ¿cómo traducimos lo que dice de corazón, B45, menos de 30%? ¿Qué significa eso? Que al 45% del volumen, que al 30% no, perdón. Al 45% del volumen le tiene que llegar menos del 30% de la dosis. ¿Algún otro R1? El volumen que recibe 45 Grace tiene que ser menor al 30%. Exacto. Así es. Ok. Pues nuestro primer órgano de riesgo son los pulmones. ¿Hay algunas consideraciones aquí que nos quieras comentar, Alfredo? ¿Perdón? Lo que pasa es que... Ajá. Sí, se recomienda que los pulmones se contorneen, se limiten de acuerdo al parénquima pulmonar inflado por aire sin inclusión del líquido ni atelectasias. Y Les voy a dar unas pequeñas especificaciones. Ok. Sí, bueno, en cuanto a los pulmones también podemos utilizar algunas herramientas de contorneo automatizadas. Sin embargo, pues se deben elegir los umbrales apropiados y específicos para el ataque. Y hablando de la tiroides, bueno, la glándula tiroides, pues... Espérame tantito. No más quería comentar algo porque sí es creo que importante. En ocasiones tenemos estos efectos de la segmentación automática
y los debemos de quitar, porque esto que estamos aquí poniendo, o sea, ya para el sistema, este volumen pequeño que se ve aquí ya no es pulmón, al igual que estos. Solamente debemos de incluir los primeros 2 centímetros del bronquio principal, perdón, extraer los 2 primeros centímetros del bronquio principal y ya después rellenar todo esto, porque el volumen, recordamos bueno, en radiobiología, el pulmón es un órgano mixto, como igual que todos, pero predominantemente es en paralelo. Entonces, para la evaluación ideal debería estar todo el volumen del pulmón, porque si no en ocasiones nos pudiera dar dosis más altas de la que realmente tenemos en la evaluación. Entonces, siempre que vean este tipo de cositas, o sea, los debemos de rellenar, porque sí es pulmón, nada más. Ok. Bueno, para la glándula tiroides que se ve relativamente más hiperdensa y esto es por el contenido alto de yodo que tiene. De igual forma, si la contrastamos, si se hace una tomografía contrastada, la glándula tiroides fisiológicamente recibe de 80 a 100 mililitros de sangre por minuto, por lo cual también va a parecer bastante hiperdensa y regularmente pues es heterogénea. La que sigue, por favor. La médula espinal, pues, como ya habíamos comentado en algunas clases previas, inicia desde el nivel craneal que el esófago y se va hasta la parte inferior de L2. El esófago, pues, debe ser contorneado usando ventanas mediastínicas para tomografía y el contorno del esófago debe empezar a partir del nivel del cartílago cricoides y continuar en cada imagen de la tomografía hasta la unión gastroesofágica. La localización puede ser ayudada por algunas pautas. Normalmente el esófago se encuentra en la línea media, aunque es posible el desplazamiento lateral. La posición habitual es posterior a la porción plana de la tráquea y anterior a los cuerpos vertebrales torácicos. El corazón se debe contornear desde la bifurcación de la arteria pulmonar hasta pues, donde se alcanza a ver tejido cardíaco en su corte más inferior. Y recordar Sí, que debemos de incluir el pericardio. Ajá, sí, es correcto. Y pues la mama contralateral, de acuerdo a las guías, tenemos que contornearlo desde hasta donde se ve, su límite más inferior es hasta donde se ve tejido mamario y su límite superior es la unión, perdón, es por arriba de la clavícula. ¿Cómo? ¿El límite superior de qué, perdón, de la mama? De la mama, sí, ese es donde, de igual forma, desde donde se observa tejido mamario en la parte superior, que usualmente es, perdón, en la que sigue les explico las delimitaciones. A ver. Perdón, es el borde caudal de la cabeza clavicular y su borde más inferior, pues es No. hasta donde se observa. Esto es de la pared torácica, pero de la mama es al nivel de la segunda costilla o la referencia clínica. Sí, tiene Era razón. lo que aquí estabas delimitando. Y nada más como comentario, hay diferentes referencias en relación al borde anterior. La RTOG dice que es hasta la piel, pero hay algunos protocolos que excluyen 5 milímetros de la piel. Sí. Okay. Porque aquí sí hay algunas partes que como que te pegaste a la piel y otra como que pareciera que se editó y no se meten los músculos de la pared. Pues bueno, hablando de los límites anatómicos de la pared torácica, esto ya lo habíamos comentado la clase previa, pero pues con respecto a la RTOG, el borde craneal va a ser el borde caudal de la cabeza clavicular y el borde caudal la referencia clínica o la pérdida de la apariencia de la mama, el límite anterior la piel y la posterior la interfase costopleural. La lateral, de igual forma, va a ser la referencia clínica. Esto es típicamente la línea axilar media y excluye al músculo dorsal ancho y la medial a la unión externo-clavicular, que es lo que vamos a ver en la siguiente. Aquí podemos ver, como dijo Efra, el límite anterior, que sería a nivel de la 5 milímetros por debajo de la piel. La que sigue, por favor. Bueno, no sé, si creo que te fuiste un poquito más, más alto. Aquí se ve la cabeza, y si recordamos, es el borde caudal de la cabeza clavicular. Y además en posterior, fíjate lo que debes de incluir. Músculos pectorales y los músculos de la pared torácica.
¿Y qué más? Las costillas. Las costillas. Sí, me faltó la inclusión de las costillas. Cuando es pared, de acuerdo a esas guías de RTOG, la interfase, o sea, tu borde posterior es la pleura, o sea, limita con el pulmón. Ya hay unos protocolos un poco más recientes donde no se van hasta la interfase pleural con la pared costal, se van un poco más arriba, pero si pintaste de acuerdo a esas guías, pues te faltó. Ok. Es un corte más inferior. Aquí sí incluía sí incluía las costillas. ¿Te acuerdas cuál es el borde medial de la pared torácica? El borde medial de la pared torácica. La Ajá. unión esternoclavicular. Entonces aquí también te faltó un poquito hacia medial. Sí. Ese es el Y borde el corte superior. más inferior. Ese es el corte más inferior. Ok. Gracias. Vamos a ver los ganglios. Hola, muy buenos días. Vamos a ver las regiones ganglionares, los CTBs. Aquí vamos a comenzar con el supraclavicular que habíamos revisado la semana pasada de la RTOG. Aquí en morado les coloqué el cartílago cricoides. En amarillo está el esternocleidomastoideo y en azulito claro podemos ver la tiroides. Y estamos comenzando justo en el borde caudal del cartílago cricoides y por debajo de su borde inferior el músculo esternocleidomastoideo en la parte ventral y el borde anterior del músculo escaleno que está por debajo de lo rojo. Como pueden ver, los bordes laterales, también llego hasta el borde lateral del músculo esternocleidomastoideo. Se pasa un poquito aquí, por lo que veo, pero bueno, ese sería el límite. Y caudalmente la unión de la primera costilla y la clavícula, que veríamos en un corte más abajo. Oye, Sí, ¿nos puedes señalar cuál es el músculo escaleno? sí, déjame... En ese, ya, aquí están. No sé si se ve. ¿cuál? Son estos. Porque es el borde anterior del músculo escaleno, ese es el límite posterior del supraclavicular. Y me parece que te metiste al escaleno. Ok. Es esta parte, ¿no? No. Es que no a ver, ¿son estos? Ahí. Ah, Esta parte es la que estoy tomando, ¿verdad? Sí. sí, eso ya no es. Ok. Ok. Sí. Ya Y, tienes el control de la pantalla. Eso. perfecto. Y bueno, aquí podemos ver todavía el nivel supraclavicular. Prácticamente a la mitad está la primera costilla y comenzamos con el nivel 3 que justamente está en la inserción del pectoral menor en el coracoides. Tantito, César, quiero hacer un comentario. La RTOG, digo, es parte del taller hacer algunas críticas de los volúmenes, como ya lo comentó el doctor Rivera. Marca como límite caudal del axilo supra hasta el borde caudal de la cabeza clavicular. Aquí lo tenemos señalado. Si nos extendemos hacia tan inferior, muy difícilmente vamos a cumplir las restricciones del pulmón. Generalmente nosotros terminamos o hacemos ese límite un poquito más hacia craneal. Incluso, bueno, ya cuando estemos rotando con el doctor Rivera o algún consultorio de mama, generalmente cuando vemos ya la clavícula, que hay algún espacio aquí, es cuando ya empezamos a dejar de pintar este nivel, porque si no sería mucho más abajo que este corte.
Ok. Sí. Ok. Ujú. Sí, perfecto. Y bueno, también importante de ver que vamos a hacer nuestro contorno hasta las costillas y los músculos intercostales. Y que, bueno, ahí también podemos ver el borde superior del tórax, que es la parte medial, y el superior, la superficie posterior del pectoral mayor, que es esta parte, sin incluirla, Oye, ¿nos que puedes es recordar cuál es el límite lateral del nivel 3? el límite lateral, es el borde medial del pectoral menor. ¿No lo puedes señalar el pectoral? Aquí lo estoy tomando un poquito, pero sería este. A ver, señálalo. Sería ese. No, no, es que no. Bueno, ya eso los tienes controlando. Ajá. Entonces, exactamente cuál es el borde medial del pectoral menor. Sería este. Ahora, serían estos, ¿no? No. Es muy importante identificar estas estructuras. Este es el músculo pectoral menor. Entonces, este sería el borde medial y este sería el borde lateral en este corte de la tomografía. Entonces, este nivel, pues, o sea, está pintado, te pasaste mucho. Deberías Ok. de haber pintado hasta aquí nada más, según la RTOG. ¿Va? Quizá, Esto- perdón por interrumpir, quizá como tip, la verdad, creo que a todos nos costó un poquito de trabajo identificar el pectoral menor en ocasiones, porque también ahí está el cruce de los vasos axilares. Entonces se presta un poquito a confusión. Quizá lo que pueden hacer es seguir el pectoral menor desde su inserción en la apófisis coracoides, en cortes que estén más superiores, más inferiores, según como vayan viendo, y ir viendo cómo se va anteriorizando desde la apófisis coracoides hacia la superficie posterior del pectoral mayor. Entonces, siguiéndolo, es más sencillo que lo encuentren, porque sí se puede confundir con los vasos axilares y que contornemos de manera equivocada los niveles. Sí, otro tip sería que piensen cómo van a poner un axilos supraclavicular y como si le estuvieran viendo con el beam side view, en realidad no debería entrar ese volumen a la cabeza humeral porque es uno de tus órganos de riesgo que hay que bloquear. Entonces, por ejemplo, ahí esa colita lateral pues está prácticamente en, frente al borde medial de la cabeza humeral y no debería estar así, como dice Efraín. Ok. Y bueno, Brincaste el 2. no se puede. Ahí está. Y bueno, ya siguiendo con el nivel 2, podemos ver que aquí trato de unir nuestros volúmenes. El nivel 2 está en el cruce de los vasos axilares sobre el borde medial del pectoral menor como límite craneal. Ahí vamos a comenzar nuestro nivel. Los vasos axilares cruzan el borde lateral del pectoral menor, los ventrales, superficie anterior del pectoral menor, las costillas y músculos intercostales, nuestro límite dorsal, y medialmente el borde medial del músculo pectoral menor, como lateralmente el borde lateral del músculo pectoral menor. Entonces aquí está la unión del nivel supraclavicular, lo que sería el nivel 3 y el nivel 2 lo podríamos estar considerando como este pequeño. Y los vasos son estos que están cruzando, que vimos que, bueno, en el corte anterior allí también estaban comenzando a emerger. No sé si estoy correcto, creo que me faltó un poco, tal vez. No, el nivel 2 es prácticamente del borde medial al borde lateral del pectoral, ¿no? Aquí una consideración es que para RTOG el límite anterior es el borde anterior del pectoral menor.
pero nosotros pintamos hasta el borde posterior del pectoral mayor porque sabemos que hay ganglios interpectorales que pudieran no incluirse. Ajá. Ok. Y bueno, aquí llegamos al nivel 1, que se encuentra cranealmente con el cruce de los vasos axilares por el borde lateral del pectoral menor, caudalmente la inserción del pectoral mayor sobre las costillas, y ventralmente la superficie anterior del pectoral mayor y el dorsal ancho. En la parte posterior, la superficie anterior del músculo subescapular, medialmente el borde lateral del pectoral menor y lateralmente el borde medial del dorsal ancho. Aquí les coloco dos cortes. La verdad, a mí en lo particular se me hace un poquito difícil este nivel, pero sobre todo el límite con el dorsal ancho, que es por aquí. Pero bueno, no sé si ahí estoy correcto. También se une con el nivel 2 y el 3. No, Y todavía podemos ver en el último el supraclavicular. no, ya ese nivel no deberías de estar contorneando el nivel 3 Ok. porque ya no, o sea, estrictamente para el retoque ya no hay nivel, ya no debería estar el nivel 3. Es como una escalerita, Ajá. donde el 3 es el más superior, ¿va? El borde Ajá. inferior del 3 es el borde superior del 2. Y luego, del borde inferior del 2 es el borde superior del 1. Entonces es como si fuera como una escalera. Entonces ya en este corte no deberíamos estar viendo el nivel 3, que es como esto que metiste. Y esto tampoco es nivel 1. Ok. Para una forma fácil de identificarlos con relación al pectoral menor, alguno de tus compañeros R2 que te diga cómo es. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Puede repetir la pregunta, doctor? Para identificar los tres niveles en base al pectoral menor, ¿cómo los localizas así muy sencillamente? Bueno, el nivel 1 pues se va a terminar donde se inserta el pectoral en la costilla. No, Pectoral pero menor. en base a la localización del pectoral menor. Eh, Creo que se refiere que el nivel 1 es del borde lateral del pectoral menor, como hacia caudal. El nivel 2 es entre el nivel medial y el nivel lateral del pectoral menor. Y el nivel 3 es del borde medial hacia, pues ya hacia más craneal para juntarse con el nivel supraclavicular. Creo que a lo que se refiere el doctor Rivera es el cruce de los vasos axilares, cómo van cruzando hacia la línea media, de inferior a superior, y vamos a tomar ese cruce con respecto al pectoral menor, si el cruce está en la porción del pectoral menor en la cara lateral o en la cara medial. A veces es muy difícil ver los vasos o ahí están como, se confunde mucho la anatomía, pero para fines prácticos, muy prácticos, todo lo que está lateral al pectoral menor es el nivel 1. Lo que está por detrás del pectoral menor es el nivel 2 y lo que está medial al pectoral menor es el nivel 3. ¿Sale? Ok. Muy bien, doctor. Gracias. Y bueno, lo que sigue es el nivel de la mamaria interna, que en lo particular se me es un poquito difícil seguir el trayecto. Va a comenzar en el borde superior de la primera costilla, según la RTOG, y lo vamos a contornear hasta el borde superior de la cuarta costilla. Como ven, pues las únicas referencias que siguen son la misma mamaria interna y los vasos torácicos. Entonces aquí estoy en el borde superior de la primera costilla, en la unión, y aquí lo que se me hizo un poco más difícil fue seguir el trayecto porque casi no se ve. Tuve que guiarme con un trayecto previo, que es en realidad del lado derecho. Aquí se ve muy tenue la mamaria interna y bueno, estamos en la cuarta, al borde superior de la cuarta costilla.
Ok. Y eso sería todo. No, respecto a los PTBs, para los PTBs de la pared, la guía que se envió contempla dos, que son el PTB de la pared y el PTB de evaluación. Para el PTB de la pared es una expansión isovolumétrica de 7 milímetros en todas las direcciones sin editar, que es el volumen que está más externo. Y para el PTB de evaluación es una copia de este mismo volumen, con la excepción de que se recortan los primeros 3 centímetros de la piel, que se extienden por fuera de la piel, y hasta 3 milímetros, y también lo que está en la interfaz con la pleura, así como también en caso de que, de que el volumen cruzara la línea media, también se recortaría hacia la línea media. Eso sería para el PTB de evaluación. Eh, para pasar a la siguiente. Y Valdi, ¿para qué nos sirven estos PTBs? ¿Para qué dice la guía? ¿Para qué es el PTB pared y para qué es el PTB eval? Bueno, el PTB de pared se utiliza para el cálculo del tratamiento, para contemplar tanto los movimientos respiratorios, y el PTB de evaluación se contempla para, se realiza para la evaluación del plan, propiamente dicho, dado que el sistema de planeación no toma en cuenta lo que está por fuera del cuerpo. Exacto. Y por eso es que ese es el volumen del PTB de evaluación. ¿Y para qué le editan 3 o 5 milímetros por debajo de la piel? Bueno, los 3 milímetros son porque los fotones van a tener más, van a, mm, va a haber la mejor absorción de la dosis no es en la superficie, sino más hacia el centro. Entonces, creo que esa es la pregunta. No estoy seguro si es la respuesta de por qué son 3 y no, bueno, es que, son 3 o 2 milímetros. No sé si es la respuesta. Sí, bueno, a veces recomiendan 5 o 3 milímetros porque hay paredes muy delgadas, entonces si le quitas 5, pues queda una mini franja que va a ser difícil cubrirla. Pero es básicamente para eso que explicaste por el build-up, o sea, la dosis en la superficie no es donde encuentra su máximo. Sí, y dos cosas ahí con eso. La primera es que si la piel no está infiltrada, no debería de ser un volumen a tratar. Idealmente sabemos que, aunque no es un órgano que limitemos la dosis, pero sí sabemos que entre más dosis reciba la piel, pues más toxicidad crónica va a presentar la paciente. Esto podemos hacer alguna estructura que se llame piel y hacer la edición para estimar cuánta dosis va a recibir la piel. Y si nosotros no hacemos esa edición, vamos a forzar el sistema a que cubra esa parte de la superficie hasta el body, pues, del paciente. Y la dosis total va a ser mayor, porque los milímetros que utiliza el fotón para interactuar y hacer la acción indirecta para liberar los electrones, necesitaríamos más unidades monitor, más tiempo de tratamiento para alcanzar la dosis, cubrir por completo la piel. Entonces, esa evaluación quedaría muy alto, o quedaría un poquito más alto que si no hiciéramos esa edición. Entonces, para el PTB de la mamaria interna, comenta la guía que es una expansión igual isovolumétrica de 5 milímetros del CTB de mamaria interna, con la edición de lo que se sobrelapa, se traslapa con el pulmón ipsilateral y con el esternón. Entonces, eso se edita justamente para disminuir la dosis a tejido sano. Y el PTB ganglionar, de igual manera, es una expansión isovolumétrica. Aquí casi no se ve mucho porque está en un color naranja. Pero es una expansión isovolumétrica de 5 milímetros, también en todas las direcciones, con la diferencia de que vamos a editar también lo que se metiera a pulmón, a tráquea, a esófago y a glándula tiroides, como está esquematizado en los dos cortes. Está en el corte de su derecha. Está el CTB y de forma inmediata está el PTB hacia la tiroides y está recortado para excluirla. Y hacia medial, un poquito más posterior, está el esófago que también está editado para no incluir el esófago.
Ahí quisiera mencionar algo. Creo que si, por ejemplo, tratamos a ese paciente con un campo axilo-supra, no tiene mucho sentido haberle editado esa parte ahí dentro de la tiroides. Lo que yo siempre les recomiendo es que el borde medial del PTB quede prácticamente igual que el del CTB. Porque si nada más le hacen esa como mordida o esa muesquita que tiene ahí, pues no tiene mucho sentido. Solo lo sacan de la tiroides al momento del contorneo, pero pues la radiación de todas formas va a pasar por ahí. No sé si me expliqué. Sí, sí, claro. Hola. ¿Sí se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, a mí me tocó la colocación de campos. En este caso van a ser, por las indicaciones que ya revisamos de la paciente, el axilosupra tangenciales con técnica DFP e isocéntrica. Entonces, lo primero que vamos a realizar, como vemos en la diapositiva, es colocar el campo axilosupraclavicular. En este caso, es importante que pongamos con qué geometría lo queremos poner. Ahí donde dice configuración en geometría, que es lo que está señalado con la flecha, les va a dar dos opciones, ya sea que lo pongan SS de fijo, que es un campo que está con una distancia de 100 centímetros, o uno que sea isocéntrico, que ese lo vamos a ver al momento de la planeación, puede variar entre los 90 centímetros. Le damos a la siguiente. Ok, entonces una vez que insertamos el campo, pues le vamos a pedir que se alinee a determinada estructura. En este caso yo le solicité que se alineara al volumen de los ganglios axilosupraclaviculares. Tenemos alineado eso, pero si se fijan, pues el campo, lo que nos manda el sistema es un campo más grande, que incluso se pasa al volumen del PTB de la pared torácica. Entonces lo que vamos a hacer, le damos a la siguiente diapositiva, es cortarlo, ¿de acuerdo? Para que se ajuste hacia el volumen únicamente que nos interesa, ya que a pesar de que tenemos volumen de axilo supraclavicular hacia más abajo, eso lo podríamos cubrir con los tangenciales para limitar la toxicidad al pulmón principalmente, porque si se fijan, atrás de ese volumen está el pulmón, entonces la dosis que reciba el pulmón por la cobertura ganglionar, pues va a ser una dosis que va a llegar prácticamente directa hacia el ápice pulmonar. Lo que tienen ustedes a la izquierda de la pantalla en color azul-verde es la médula espinal. Recordemos también que es importante, precisamente por la forma en la cual incide el axilo supraclavicular, que vigilemos la angulación que va a tener el axilo supraclavicular a nivel del gantry. Lo que se menciona es que puede tener una angulación de más o menos 15, es decir, 345 o a partir del 0, 15 grados. En este caso, la angulación que le tuve que dar fue nada. Con 0 grados, la médula espinal quedaba muy bien. Y también lo que mencionaba el doctor Rivera, que no tengo imagen de eso, pero cuando pongamos este campo también es importante ver cómo queda la cabeza humeral. Y en este caso la cabeza humeral quedaba por fuera del campo, pero si la cabeza humeral quedara por dentro del campo, es importante que creemos láminas multihojas para bloquearla, ya que también va a recibir dosis y es un órgano de riesgo. Le damos a la siguiente. Quisiera hacer algunos comentarios aquí si me permite, Chava, en relación al campo del axilo supraclavicular. Generalmente se nos comenta que únicamente movamos el gantry, que el colimador y la mesa lo dejemos en ceros, porque si en ocasiones vemos que tiene giro de mesa o de colimador el axilo supra, y ya en el paciente pues ya no lo colocan así. Y otra cosa, es complicado cubrir estas zonas cuando se deja el campo al ras del volumen, porque se necesita un poco de interacción. Entonces, si dejamos un poquito más abierto el campo, el volumen, para que esta zona no nos quede fría. Y en esta porción de la pared, cuando coloquemos los tangenciales, porque es una línea recta, va a haber un volumen que que ningún campo lo va a tratar. Yo tal vez lo hubiera colocado un poquito más arriba, al borde inferior, si es que el brazo de la paciente lo permite, porque esto no se va a tratar con ningún campo.
De hecho, una de las, técnicas que yo utilizo para eso que mencionas, no lo corto desde el inicio. Sin embargo, ya cuando voy a acomodar el tangencial interno sobre el áxilo supraclavicular es cuando hago el recorte para calcular más o menos cuánto tengo que recortar de cada uno para que queden paralelos y de esa manera no haya intersecciones. Digo, es otro tip para hacerlo un poquito como más sencillo. A mí me lo parece. Le damos a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, ahora sí vamos a colocar el campo tangencial interno. Es importante que cambiemos la geometría del campo tangencial interno. El otro era SS de fijo, ahora lo tenemos que cambiar a isocéntrico. Para que nosotros pongamos el isocentro de nuestros campos, tenemos que primero trazar el puente. Es importante que lo tracemos a nivel del corte en el cual nosotros hayamos puesto el DICOM, que es la flechita verde que ustedes van a apreciar ahí en esa tomografía, que está ahí como a nivel del cuerpo vertebral, y vamos a trazar el puente a través de los balines. Para este caso, desde que vemos que se traza el puente, sabemos las dificultades técnicas por las cuales vamos a atravesar al intentar cubrir el volumen, ya que para los requerimientos de este taller se solicitó que se cubriera también el volumen de la mamaria interna y los tangenciales, por lo cual sí va a ser un poco complicado cubrir la mamaria interna sin llevarnos gran volumen quizá del corazón y del pulmón, como lo vamos a ver más adelante, o incluso radiar la mama contralateral, por lo cual tendríamos que usar otras técnicas. Entonces tenemos una distancia de 21.87 para el puente y a la mitad aproximadamente 10.93. Entonces a la mitad vamos a trazar una línea que esté angulada a 90 grados y esta línea perpendicular nos va a dar el isocentro, trazando la distancia que haya hacia la PEL, agregando 1 centímetro, en este caso son 6.22 centímetros, y a la mitad de esto tendríamos que colocar el isocentro. Sin embargo, ¿qué pasa con las pacientes? Damos la siguiente diapositiva, como esa paciente que fueron post-mastectomía y de que tienen pues una pared torácica bastante delgada. El isocentro, si lo marcamos a la mitad de la distancia que habíamos señalado, nos va a quedar muy probablemente hacia el pulmón. Sin embargo, pues lo recomendable es fijarlo a la intersección de los planos en un sitio donde haya tejido y a partir de ahí colocar los campos. Le damos a la siguiente. Lo siguiente que tenemos que apreciar ya una vez que está colocado el campo es la cobertura que le queremos dar a los volúmenes. O sea, de nada sirve que esté bien centrado si los volúmenes no quedan bien cubiertos. Para este caso, pues hay que poner la vista del haz interno y una vez que ya hemos puesto la vista del haz interno, vemos que el volumen de la mamaria interna queda completamente pues por fuera y aún así el pulmón se está metiendo un poquito. Le damos a la siguiente. Entonces, pues lo deseable es que extendiéramos el ancho del campo tangencial en X1 para alcanzar la cobertura del volumen que marcaron de mamaria interna. Si lo hacemos de esa manera, le damos a la siguiente, pues ya pasaríamos al punto en el cual estaríamos haciendo la colocación de los campos para que queden paralelos. Como pueden apreciar ustedes, ahí ya está el cuerpo y lo único que se tiene que hacer es jugar, vamos a ponerlo entre comillas, con las angulaciones de la rotación del gantry, del colimador y de la camilla, que son las que ustedes ven ahí abajo, y de esa manera hacer que los campos coincidan en una línea recta. Esto es para que no haya intersecciones de la dosis y para, como mencionaba Efraín, pues no haya puntos en los cuales no haya cobertura u otros puntos quizá que por la intersección del áxilo supra con la dosis de los tangenciales se creen puntos calientes. Le damos a la siguiente. Nada más de la anterior de esta, igual, doctor Rivera, no sé usted cuánto le deja de separación del PTB al borde del campo. Ah, sí, ahí por lo menos hay que dejarle 1 centímetro. O sea, ahí tendrían que poner su body o correlacionarlo con la mama contralateral y ver que si está pues, bien puesto, pero no dejarlo al margen, sino nuestra dosis va a quedar mucho más adentro. Y en relación también al flash, ver en el body, ya con esta vista que dejó Chava, que es que si haya fuga en toda la pared, considerando pues los movimientos que va a tener la paciente durante la respiración.
Sobre el centímetro, digo, también es importante lo que menciona el doctor Rivera, y regresando un poco al hecho de las simulaciones, esta paciente tenía la simulación corta, entonces poner los campos, o sea, pues con el flash correcto, conllevaba a que se salieran de la estructura. Sabemos que los físicos pueden agregarle cortes, pero sí es importante que vigilemos en nuestras simulaciones que sí las hagan hasta nuestras regiones de interés, o hacer, no sé, por ejemplo, en mama lo que hace el doctor Gamboa, que marca el volumen que se va a tratar desde un inicio y se asegura de que quede el volumen hasta abajo. Le damos a la siguiente. Ah, ya la pusiste, perdón. Entonces, lo siguiente va a ser colocar el campo tangencial externo. Ya colocar el campo tangencial externo es un poco más sencillo, ya que únicamente le pedimos el comando sobre el tangencial interno de colocar un campo puesto, y tenemos que nuevamente jugar con las angulaciones que veíamos del gantry, del colimador, de la mesa, para que sea paralelo con la estructura que ya habíamos creado a nivel de tangencial interno. Puse esa vista posterior porque, pues, para que se vea que están cuadrados el tangencial interno con el externo, pero también en ocasiones ocurre que el campo, la salida del interno o la entrada del externo son coincidentes con el axilo supraclavicular. Esa es otra de las cosas con las cuales debemos de tener cuidado, porque pues no tienen que ser coincidentes las entradas y las salidas de los tangenciales con las del axilo supraclavicular, por lo que hablábamos de los puntos calientes. Le damos a la siguiente. Doctor Rivera, ¿usted qué opina de dejar el límite superior del tangencial con el inferior del axilo supra? Sí, normalmente es lo correcto. O sea, no se deben empalmar. Si Si no aquí se vamos están empalmando por dentro, va a haber trayectorias donde se van a sumar las dosis del tangencial y del axilo, y eso va a dar puntos calientes. Así es, y acuérdense que están sumando 50 más 50 grays, o sea, van a tener dosis máximas muy altas ahí, de 100 o más grays. O sea, idealmente este límite, esta línea del tangencial debería de coincidir con esta línea del axilo supra. Y eso es estar jugando, como dice Chava, con la camilla. Cuando movemos camilla, vamos a bajar este tangencial. Okay. Entonces, finalmente, viendo los campos, pues hay algo que llama la atención y que también debemos de discutir del riesgo-beneficio. En este caso, con la paciente incluyéndole la mamaria interna, pues podemos apreciar cómo la divergencia de los campos pues se va hacia la mama contralateral. Esto es por el intento de cubrir el volumen. Asimismo, si le damos a la siguiente diapositiva, vamos a apreciar que el volumen que se está incluyendo a nivel pulmonar y a nivel corazón, al ser pared torácica izquierda y adicionalmente al estar incluyendo la mamaria interna, pues va a ser un volumen pues bastante grande, que quizá al momento de evaluar las dosis de restricción pues no van a cumplir. Es por eso que esta paciente fue tratada con una terapia volumétrica de arco. Sin embargo, hay otras alternativas, no únicamente las técnicas de intensidad modulada. También hay formas en las cuales, midiendo la profundidad, a pesar de que no es tan certera la dosimetría, se pueden colocar los campos tangenciales, el axilo supraclavicular y una barra de 1 o 2 centímetros para cubrir la mamaria interna con un campo de electrones, que sería otra de las técnicas que podríamos revisar. Y eso sería todo por mi parte. Bueno, aquí nada más, en cuanto a los balines, la técnica que presentaste de utilizar los balines, Ajá. Hay que recordar, por ejemplo, cuando incluyes mamaria interna, que obviamente no te va a servir tanto, porque obviamente, por lo que mencionas, ¿no? Se va a salir el volumen muchas veces de los balines. Y si ustedes ven en tomografías que realizan, a veces los balines no están exactamente en donde. Por ejemplo, aquí el balín posterior, el pectoral, si ustedes, bueno, el dorsal, perdón, si ustedes lo ven, está mucho más anterior al balín lateral ipsilateral. Entonces, y también en estadios tempranos, Ya estoy controlando la pantalla. Si ven aquí, el balín, sí, ya pueden verlo. Entonces, el balín lateral
está más posterior al límite del dorsal, ¿no? Y también en estadios tempranos, muchas veces el volumen que pintamos es más corto. Entonces, está bien que conozcan la técnica de colocar la línea del balín medial al balín lateral, tomar la distancia, dividirla y los demás pasos que ya mencionó Salvador, pero también hay que individualizar. Y otra consideración es que muchas veces el volumen que ustedes contornen es el volumen con el que se van a guiar los físicos. Entonces esa parte es importante. La otra parte que no vi si tenía el caso es que lo que mencionaban de girar el gantry en el campo axilosupra, que en este creo que había quedado en 0 y a veces también eso limita un poquito. Y la parte de la unión del axilosupra con los tangenciales es importante considerarla, porque así como puede generar puntos calientes, puede generar puntos fríos. ¿Y qué otra cosa? Ay, ya la otra cosa se me olvidó. Les voy a mandar lo que tenía preparado de inspiración profunda, el par de diapositivas que tenía, para que lo revisen. Y si tienen alguna duda, pues me la hacen saber. Trae 2 videos de cómo se realiza. Entonces, para que la revisen, yo creo que ya no alcanzamos a dar el segundo caso. No sé si alguien tenga algún comentario, doctor Maldonado, Daniel, doctora Trejo. Sí, yo les voy a mandar ahorita un video. Es un webinar que se hizo en Arro y Astro acerca de cómo se colocan los campos en mama, cómo lo hacen en el MD Anderson y lo hacen prácticamente igual que nosotros, y mencionan ahí la colocación de un campo directo medial a nivel de electrones para cubrir la mamaria interna. Pero lo demás es prácticamente como nosotros lo hacemos, y hay muchos tips que dan ellos que pues, son exactamente igual a nuestra técnica. Entonces, ahorita se los voy a compartir. Yo quisiera comentar, Sandy, ¿se escucha? Sí. A lo mejor me voy a ver un poco tradicionalista, pero que para mí sigue siendo bien. Después de todo esto que han comentado, que obviamente todo es lo que se debe de hacer, estar muy al pendiente de la colocación en piel, porque hay que recordar que muchas de las cosas que vamos a tomar en cuenta es pues la distancia de la otra mama, las condiciones de la otra mama y muchas cosas que hay que estar checando exactamente la unión de los campos, las fugas, etcétera. Entonces, considero que sigue siendo sumamente importante el estar en la primera colocación y de ser posible algunas siguientes para estar corroborando todos estos datos que justamente las zonas que nosotros delimitamos estén cubriendo. Y tomando en cuenta que, bueno, pues no siempre vamos a trabajar con los mejores técnicos, entonces hay que estar como corroborando siempre en la pared torácica en vivo. Nada más. Gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Perdón que los del segundo caso ya no presentaron. La siguiente semana, ¿qué se va a ver, doctora Sandy? Esófago. Esófago, creo que valdría la pena robarnos parte de ese caso, si están de acuerdo. Sugerencia, igual para que lo consideren. Creo que valdría la pena para que quede bien claro limitar los niveles ganglionares. Solamente contornear el pectoral mayor y el pectoral menor desde sus inserciones. Creo que eso sería de mucha utilidad, si están de acuerdo, considérenlo. Y en la mitad del siguiente caso, acabar con este trabajo que ya se había hecho y tratar de ir supliéndolo. Los miércoles no tenemos nada, entonces la otra opción que yo sugiero es que el miércoles se dé el segundo caso y el jueves ya el de esófago, para que no nos atrasemos. ¿Qué opinan? Sí, podría ser el miércoles, para no tomar esófago, que esófago también es un poco largo. Ok, entonces, Toño, te encargas de contornear pectoral mayor y pectoral menor desde sus inicios para que nos muestres y cada quien ya pueda delimitar bien los niveles ganglionares. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. Sí. Pues gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.